No ir a cada pelota al 100% es innegociable, porque no depende de una condición. No depende de nada, depende de vos. Es innegociable hoy como entrenador, es innegociable a la hora de entrenar como capitán. Cuando vos vas creciendo, te vas dando cuenta que el entrenador está para ayudarte. Quiere lo mismo que querés vos, que el equipo gane. Que el capitán tiene que imponer el sentido de pertenencia, sea en un club o sea en una selección. De sentirla como propia, que el dolor sea como propio y la alegría también. Esa era una generación que representaba muchísimo a la gente, que transmitía pasión, sentido de pertenencia, determinación, agresividad. Y no éramos la mejor selección del mundo. Lo más importante es el equipo. Y el que está afuera, cuando le toca jugar 5 minutos, es tan importante como el que juega a los 90. Y para mí el capitán necesita fogonear todo eso todos los días, todos los días. ¡Esto es más que una camiseta! ¡Esta es la familia, este es el club, estos son los amigos, esta es tu historia! Todo equipo necesita un referente, una persona que está para alentar cuando las cosas salen mal, para hablar con los de arriba, para pelear por los de abajo. Alguien que motiva, que escucha, que se compromete, que transmite la pasión y que te ayuda a ser cada día mejor. ¿Cómo es el rol del líder? ¿Cualquiera puede serlo? ¿Qué personalidad hay que tener? En las buenas, en las malas, todo grupo necesita un líder. Todo equipo necesita un capitán. La década del 80 marcó una época de esplendor del vóley argentino. Hugo Conte, Daniel Castellani, Waldo Cantor, Raúl Quiroga son algunos de los jugadores que ganaron la medalla de bronce en el Mundial 82 y en los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Entre ellos, asomaba un juvenil que empezaba a moldear su propio camino como armador y que iba a ser el encargado de continuar con ese legado. Un legado que lo tuvo durante 17 años y más de 600 partidos como el cerebro de la selección argentina. Con 5 mundiales jugados, 3 Juegos Olímpicos y 8 años como capitán, Javier Weber se transformó también en parte fundamental de la historia del vóley argentino. Capitanes Javier Weber, plano 1, toma 1. Para comenzar quería saber, así, en seco, ¿cómo fue la primera vez que te nombran capitán de la selección argentina? La verdad que fue un momento, en realidad lo esperaba, lo deseaba, más que esperarlo, lo deseaba. Fue un cambio de generación, la generación, digamos, más importante que tuvo el vóley argentino fue la generación del Mundial 82, que fue hasta el Mundial del 90. A partir de ese momento dejan de jugar muchísimos jugadores que habían sido medallistas en Seúl 88 y en quinto puesto en el Mundial de Brasil. Y viene la nueva generación, los que estábamos, que éramos suplentes de esa generación, más algunos juveniles y algunos jugadores sub-23 que se incorporaban. Entonces era uno de los referentes de ese plantel y en ese momento estaba a cargo John Hwan-song, el coreano que estuvo en el Mundial 82, el famoso coreano. Tenía una forma muy particular de hablar el español, ¿no? Se equivocaba muchísimo con los verbos. Y entonces dice, bueno, Javier, dígame para usted cuáles son los 6 titulares. Me quedé, íbamos a jugar el Panamericano de La Habana en el 91. Y digo, pero ¿en serio me pregunta? Sí, dígame usted, ¿cuál sería el equipo titular para usted dentro de 15 días en La Habana? Y yo le di mi equipo titular. Me dice, muy bien, es el mismo que yo estoy pensando, a partir de hoy usted es el capitán del equipo. Esa fue la anécdota que estuvo buena porque era algo que esperaba y bueno, nada, esa fue la primera vez, fui a mi casa, lo festejé con mis viejos y ahí, bueno, yo me fui formando como capitán. Yo creo que los capitanes nacen, pero a su vez se forman y se educan para poder serlo. ¿Y qué significa, si tuvieras que describirla en pocas palabras, la palabra capitán? Yo le escribo en una sola palabra que es ejemplo. Y el ejemplo no es si vos te matás en el entrenamiento o no. El ejemplo pasa por todos lados. Pasa por cómo te cuidás, por lo que transmitís, por un gesto, por una actitud, en los momentos buenos, en los momentos malos, sobre todo en los momentos malos, donde el equipo necesita una palabra que refleje la situación para poder salir de ese momento. Al ser capitán,
o al ser un referente, porque el capitán marca una referencia, cada palabra tenía que ser pensada y muy seriamente. ¿En qué tipo de capitán te espejas? ¿En qué tipo de capitán siempre te llamó la atención? ¿De qué deporte? Buenísima la pregunta porque ya te digo, los capitanes no son todos iguales, ¿no? Por supuesto que en mi deporte Daniel Castellani fue un espejo en muchos momentos, porque lo tenía, era compañero mío, fue compañero mío en Italia y porque después, con el decorrer del tiempo, se tornó un gran entrenador también, hoy dirige en Italia. Para mí, Juanpi, hay varios modelos de capitanes. Está el que es capitán porque es el mejor jugador indiscutido, pero no significa que sea el líder del equipo, sino es el líder futbolístico o el líder voleibolístico, ¿sí? Que está bien, es una elección del entrenador. Está el líder del grupo, que a veces no es ni titular. Y vos decís, ¿pero por qué este capitán? Si no juega, o está en el banco y entra poco. Pero va a haber un motivo. Está el que reúne las dos condiciones, el que es líder y que juega. Está el técnico que elige el capitán él, como yo, por ejemplo, que elijo mi capitán, o está el que lo elige el grupo. Entonces vos fijate todos los matices que vos tenés en términos de elecciones, de acuerdo a las personalidades o a lo que vos quieras llevar de acuerdo a ese grupo. Y no me quería alejar de la generación del 82. ¿Qué valores, qué principios, qué absorbiste de esa época brillante del vóley argentino, donde te tocó tal vez estar un poco a la sombra por ser suplente, pero al mismo tiempo vivir una experiencia única? Sí, no, sin duda. Yo de ese grupo realmente tomé muchísimas cosas. El capitán era Daniel Castellani y Daniel era un gran capitán, y realmente de él aprendí muchísimo, porque no existe capitán que no se equivoque, no existe. El tema es no equivocarse dos veces en la misma situación y el tema es asumir esa equivocación y mejorarla. Y con Daniel aprendí todo eso, a equivocarse y volver para atrás, a manejar un grupo que era un grupo de élite y vos sabés muy bien que los grupos de élite no son fáciles. Los grupos que van por una medalla olímpica, que van por un campeonato del mundo, que van... hay diferencias, hay situaciones y esas diferencias y esas situaciones tiene mucho que ver el capitán en cómo limarlas y en cómo buscar un objetivo en común. Y bueno, de Daniel aprendí muchísimo todas esas situaciones en un momento, en un grupo de élite, en un grupo que después me sirvió para los otros grupos de élite, sea en la selección o sea en los clubes donde jugué, poder transmitir todo eso, sin duda. Si tuvieras que nombrar algunos de esos códigos que te fortalecen en el grupo, que son innegociables. ¿Innegociables? Está bueno. Innegociable es no dar el 100%. O sea, yo digo, todo lo que no es capacidad técnica es innegociable. Todo lo que es mental es innegociable. ¿Qué le llamas mental? Por ejemplo, no ir a cada pelota al 100% es innegociable, porque no depende de una condición. No depende de nada, depende de vos. O sea, yo no puedo entender que salga una pelota a 2 metros tuyo y vos no salgas a buscarla, porque no depende de un gesto técnico. Vos decís, bueno, yo salto con todo, le pega afuera. Bueno, eso es entrenamiento, es ajuste, es otra cosa. Que vos saltes a un ataque o a un saque o en una defensa y no lo hagas a todo lo que vos puedas, no, es innegociable hoy como entrenador, es innegociable a la hora de entrenar como capitán. ¿Entendés? Innegociable, innegociable. Cuando el coreano te da la responsabilidad, sí. Cuando empezás a ser capitán, cuando de repente te das cuenta que no era solamente cuidarte, estar bien, sino que de repente tenías que pensar mucho más en todos los demás de lo que lo hacías hasta ese momento. ¿Cómo es, desde la visión de un capitán, la creación de un grupo? Tu rol pasa a ser otro. Ya no era solo el armador del equipo que tenía que servir a los atacantes que tenía, ¿no? Sino que los tenía que servir y los tenía que cuidar. Los tenía que no solo jugar con ellos, sino hacerlos jugar. Le das mucho más valor a otras cosas cuando vos sos capitán. Por ejemplo, a todo lo que es grupal, saber que en todo deporte colectivo el que gana es el equipo. Yo soy un convencido de eso. Y después te das cuenta, a través de todas estas acciones que vos podés hacer, que lo más importante es el equipo. Lo más importante. Lo más importante es el funcionamiento colectivo, lo más importante es la necesidad que tiene cada uno, sea titular o sea suplente. Y el que está afuera, cuando le toca jugar 5 minutos, es tan importante como el que juega a los 90. ¿Por qué? Porque se siente parte de.
Y para mí el capitán necesita fogonear todo eso todos los días, todos los días. El grupo de jugadores, sobre todo, tiene que sentirse representado por el capitán. La trayectoria, los antecedentes, la pertenencia, la pasión con lo que uno le mete a la capitanía también repercute después con el grupo de jugadores. Las veces que me tocó ser capitán, trataba de unir al equipo, no tapar los problemas y decir, bueno, tenemos este problema antes que empiece a crecer, antes que se haga por ahí una bola, un problema que había con un jugador o con otro, decir, bueno, lo tocaba, lo hablaba en el vestuario y lo trataba de solucionar ahí. Uno tiene que demostrarle a los demás cómo se tiene que trabajar. Me parece que la labor más grande de un capitán es fuera de la cancha, cómo mantener el grupo unido, afrontar los momentos difíciles, se lo tiene que cargar, y cómo hacerle al grupo entender un montón de cosas. Debes funcionar como cohesionador del grupo. Por eso no debe prevalecer lo personal. Debe ser él quien represente el sentimiento del grupo. Y para eso, por ahí, hay que opacarse un poco, porque no siempre uno piensa lo mismo que la resultante grupal. Manejar los egos en un equipo de vóley no es una tarea fácil. Todo el mundo del trabajo, del deporte, tiene egos. Tiene personas que creen que merecen determinadas cosas, tienen personas que creen que hablan, que hay otros que no hacen bien su trabajo. Lo bueno de los equipos es que esos egos se dejan a un costado en un momento determinado. Todas las selecciones argentinas de los últimos años se pusieron al servicio de un resultado y se consiguió. En un juego de equipo es tener a 12, 15 jugadores unidos pensando por un mismo objetivo, y después para charlar o para ser amigos tenés el después del entrenamiento, después del partido. Y lo que se habla mucho de los 80 es eso. Quizás no se llevaban bien, quizás no eran amigos, pero cuando entraban a una cancha tenían un objetivo absolutamente claro. La verdad que la ambición de seguir haciendo crecer al deporte y conseguir una mejor posición, digamos, lo terminaba opacando o bajábamos a tierra al jugador que en ese momento por ahí estaba un poco volando, ¿no? Mira, Javier tomó un grupo joven, ¿no? Éramos bastante jóvenes y él era el más grande o uno de los más grandes y era un referente. Estábamos todos unidos, sabíamos cuál era el objetivo y bueno, él nos guiaba a eso. Fuiste capitán sin cinta y después tuviste un capitán sin cinta dentro de tu equipo como jugador. Sí, yo no era un capitán que hacía un unipersonal de la cinta, para nada. A mí me tocó ser 8 años capitán y por supuesto que compartía ciertas responsabilidades. Yo sabía que el líder del equipo adentro de la cancha a nivel juego era Marcos. Y siempre fogoneé esa situación. Porque siendo capitán o llevando la cinta o siendo, digamos, uno de los líderes del equipo, porque nada se construye de a uno. Nada, nada, nada. Sí asumía mi responsabilidad y me encantaba, pero también estaba en mí poder delegar algunas situaciones donde los demás también tenían una participación y digamos, una transmisión de ideas importante. Y después me tocó el otro lado. Me tocó ser uno de los capitanes sin cinta cuando Marcos era el capitán. Se cambia el entrenador, Daniel Castellani deja de ser el entrenador y pasa a ser Carlos Getzelevich. Y en ese momento yo era capitán del equipo y me dice, mira, no vas a ser más el capitán. Y a mí no me gustó un carajo, te digo la verdad, no me gustó nada. ¿Viste? Porque digo, pero escúchame, ¿por qué no? Y le cuestioné. Entonces él me explicó, mira, el capitán, yo quiero otra figura. Quiero otra situación. No que vos no seas excelente capitán, bárbaro, lo fuiste, tenés el perfil que busco, pero quiero otra situación, Javier. Y yo, te digo sinceramente, no me la... ¿No lo aceptabas? No la aceptaba. Y me fui caliente de la charla, me fui caliente.
A los 2 días nos volvemos a juntar y me dice, capitán va a ser Marcos y quiero que vos lo ayudes a ser un gran capitán. Quiero que vos lo ayudes. Vos fuiste, vos sos, pero es el momento de él. Y tampoco me gustó, o sea, no por... o sea, no por la situación de Marcos, me encantaba. Pero después entendí que también el capitán, como así, cuando yo era y llevaba la cinta, había otros que no, lo podía hacer de ese lado. Y la verdad que te digo, fue una satisfacción enorme haberlo ayudado a Marcos a ser un gran capitán. Porque fue capitán durante también 8 años y lo hizo muy bien. Y por supuesto que al principio le costó, como me costó a mí, como te habrá costado a vos también. Y yo tenía otro rol, ni más ni menos importante, pero otro rol, el cual me encantó cumplirlo y no hacía falta llevar la cinta para poder sentirse capitán. Y dentro de esas funciones de capitán sin cinta, ¿te acordás de alguna cosa? ¿Te acordás de algún momento? Marcos era el representante, el exponente más importante que teníamos, la figura, era el Messi de hoy para el vóley nuestro, ¿no? Era el jugador desequilibrante, era la figura mediática, era donde hacíamos todos una nota y él hacía 40. Y te digo que mi rol era poder hablar con todos los otros, ¿sí? Para que esto no moleste. Ese era mi rol. A veces esto repercutía, ¿ves? Solo Marco, el capitán, esto, lo otro. Ahí creo que también Hugo Conte ayudó muchísimo, el negro Elgueta ayudó muchísimo, porque bueno, fuimos tomando diferentes áreas cada uno y ayudándolo a que esto no repercutiera, al contrario, que sea una cosa positiva. Yo creo que a veces los problemas externos, el capitán los tiene que transformar en acciones positivas, algo externo que sirva. Por ejemplo, los periodistas nos putean todo. Bueno, listo, eso es un hecho externo que el capitán fogonea para que ese hecho externo sirva internamente para poder sacar algo más. Y en este caso sirvió para poder entenderlo, Marco, y ayudarlo. No pasó a ser un problema, sino pasó a ser una cosa buena para nosotros. ¿Cómo es ser capitán en la adversidad? ¿Cómo es ser capitán en la derrota? Y en el momento es difícil. Y a veces se mezclan sensaciones individuales, frustraciones individuales, que nunca hay que llevarla a lo colectivo, ¿entendés? Las frustraciones individuales son lo peor que te puede pasar, porque te sentís una piltrafa, porque todo lo que vos soñaste y construiste se te derrumbó en 90 minutos o en 2 horas de partido. Y cuando vos tenés otro rol ante tu equipo, lo personal nunca puede estar por encima de lo grupal. ¿Y eras de... terminó? ¿Se perdió? Se empieza a formar esa cicatriz de las cuales no nos olvidamos nunca más. Sí. ¿Eras de ir uno por uno? ¿Eras de dejar en paz al equipo en la derrota? Yo, posterior al partido, te estoy hablando de el día de partido posterior, así. O sea, terminó el partido, ese día no tocaba nada. Ese día. Porque ese día es difícil. Es difícil para mí, para vos, para todos. Y después yo perdí, me encerraba en mi casa. ¿Viste? ¿Qué voy a ir? ¿A dónde vamos? A ningún lado vamos. Cerrate en tu casa, pegate la cabeza contra la pared, pensá, el otro día vení y nos tenemos que matar más de lo que hicimos para poder salir. Y lo que vos hablaste de las cicatrices es buenísimo, porque son callos que se van formando que hasta que vos no las cerrás, ¿viste? La cicatriz tac, te tira, ¿viste? Te va tirando, te va tirando. ¿Y cómo la cerrás? Y bueno, y esta cicatriz está abierta y es un estímulo. Y está en el capitán del equipo y en mí, el entrenador, cerrarla. Y me quedo con eso que decías de la relación muy personal en el vóley del entrenador con su capitán. Sí. ¿Cómo lo veías antes de ser capitán? Que a veces te puede llegar a generar, no sé, cuál es la palabra exacta, recelo de que un jugador de tu grupo tenga más relación con un entrenador, que tal vez a veces se lo ve mal al capitán por su diálogo constante con el entrenador. Y después de repente llevar la cinta. ¿Dónde es que va la cinta en vóley? Acá, abajo del número. Que claro que es diferente a otros deportes, ¿no? Pero el rol es exactamente el mismo. Cuando vos vas creciendo, te vas dando cuenta que el entrenador está para ayudarte. Que a veces el entrenador puede ser que se lave las manos, pero quiere lo mismo que querés vos, que el equipo gane.
a veces para mantenerse en el puesto y otras veces para mantener una idea. Yo soy más de mantener la idea, ¿sí? El puesto ninguno lo tiene asegurado. Sí, la idea, cuando vos convencés a tus jugadores, el capitán tiene mucho que ver, porque es el que traspasa todas esas informaciones y hace que el equipo crea más todavía de lo que vos podés transmitir como entrenador. Yo particularmente era esto. Tenía muy buena relación con los técnicos. No significa que estaba de acuerdo en todo, pero sí avalaba todas las decisiones porque era mi rol. Y sí, seguramente de lo que no estaba de acuerdo podíamos charlarlo. Yo en el Mundial 2002, Luna Park, repleto también, quinto y sexto puesto, habíamos quedado afuera en cuarto de final. Y bueno, el partido llega al tiebreak, 2-2, partido duro. Keselevich, el mismo entrenador, me saca y me llama en el tiebreak, último partido de mi vida. Me dice, Javi, vámonos. Yo lo miro. Yo ya tenía la cabeza de entrenador, ¿no? Y le digo, mira, Carlos, vos tenés libertad para hacer lo que quieras. ¿Crees que tiene que jugar Ferraro? ¿En este tiebreak? Sí, ponelo a Ferraro. No. Yo me despido donde sea. No fue fácil, ¿eh? No te voy a decir que fue fácil, pero para mí, a mí me marcó eso. No me puso. Imagínate mi viejo, mi vieja, mis hermanos, que era el último partido de mi vida, porque después sí no jugaba más. Pero el equipo estaba por encima de todo. Ahora, vos me decís, cerrando la carrera tenés la experiencia de todos esos años. De todas las cagadas que te mandaste, de todas las cosas buenas, de todas las situaciones que se fueron repitiendo que vos pensabas una cosa y fueron otras. Por eso yo te decía cuando empezamos, el capitán se nace pero se hace durante, ¿entendés? Y para mí eso fue lo más importante, poder llegar ahí y Carlos claramente me dice, tu último partido, entre salir quinto y salir sexto en un mundial, para mí hay diferencia, ¿sí? Después perdimos el partido, pero él como entrenador hizo lo que creía justo hacer. Y para mí también, para mí fue una despedida grandiosa, porque yo me despedí no haciéndome un favor, el entrenador, sino colaborando en lo que tenía que colaborar en ese momento. Y creo que eso para mí fue muy importante. El que es capitán, con, sin cinta, ¿termina siendo entrenador? Sí, mucho. Sí, en muchos casos sí. Y ser elegido capitán por un entrenador es porque el entrenador se siente identificado y sabe que va a poder transmitir estos conceptos hacia el adentro de la cancha. Y entonces el capitán se tiene que sentir un técnico más adentro, sea jugando o no. En los momentos donde el equipo no encuentra el rumbo, entonces el capitán es el que pone el punto, el entrenador, pero el capitán es el que reafirma. Y esto después, a lo largo, cuando vos vas tomando todos estos conceptos, te pica el bichito y tenés claro. Vos fíjate, hoy los entrenadores argentinos fueron líderes. Después puedes ser capitán o no, porque que seas líder de un equipo a veces no es que seas el capitán indiscutido. Pero sí, la mayoría, el Cholo Simeone, viste que fueron jugadores muy representativos, con mucho liderazgo adentro y afuera de la cancha, que en determinado momento han llevado la cinta y que hoy son claramente muy buenos entrenadores. Como hay una relación asimétrica entre el entrenador y los jugadores, yo creo que el capitán es como un eslabón perdido cuyo objetivo es amalgamarlo. No por casualidad, muchos de los capitanes después terminan siendo entrenadores. Creo que es como una especie de jardín de infantes para llegar a la maestría que te da el ser entrenador. Nosotros creemos que el capitán es la persona que puede darse perfectamente cuenta cómo está un jugador, cómo rinde un jugador adentro de la cancha, porque lo tiene muy cerca, porque lo tiene al lado. Por lo menos en mi club así ocurría y yo lo trasladé a los Pumas. Lo que promovíamos era que el capitán tuviera una enorme participación en la formación del equipo. Inclusive también, en algunos casos, que también tuviera la última palabra. Y nosotros, como conductores, lo que teníamos que tratar de hacer era darle los argumentos por un jugador o por el otro. Y te puedo asegurar que algo que ocurría casi siempre al final era que coincidíamos totalmente. El capitán quiere que todo sea como se planificó y generalmente es el hombre que más
hincapié hace en eso, porque después además se siente muy responsable, ¿no? Entonces eso hace que aprendan que los detalles son lo que marcan la diferencia. El entrenador ve una casa y la tiene que ver desde todas las puertas y ventanas que hay. El jugador la ve solamente desde su puerta. El capitán está en un estadio intermedio, digamos. No lo va a llegar a ver desde todos los ámbitos como el técnico, pero tiene que aproximarse lo máximo posible. En la medida en que el capitán decidió, por el motivo que fuere, empezar a ver todo lo que hay a su alrededor desde su ventana, algo se quebró. Yo fui capitán de los Pumas por 3 años. Fui capitán del SIC durante 9 años y también terminé siendo entrenador. Yo creo que tiene más que ver con las actitudes, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el tratar de transmitir todo lo que recibiste cuando fuiste jugador, y me parece que pasa por ese lado. Javier, dentro de la cancha, decía, al ser el armador era la cabeza del equipo, ¿no? Entonces llevaba la táctica del técnico a ejecutarla. Además de los valores de capitán, resalto esa capacidad de entender el juego, de ser un entrenador en la cancha. Y es muy importante para cualquier deporte, pero sobre todo para el vóley, la función de armador. El armador significa mucho más que un jugador común, y si es el capitán, aún más. En él se veía que sí, que iba a ser técnico, porque realmente muy obsesivo. Desde muy joven tomaba decisiones dentro de la cancha que le permitían ser un entrenador antes de serlo, antes de finalmente retirarse de su deporte. El jugador promedio, el que no tiene ese nivel de liderazgo, esa mentalidad competitiva tan alta, subestima los detalles, cree que no son tan importantes, que a la larga son los que te van a hacer ser normal o muy bueno. Era muy detallista, no era un jugador que quería todo como un relojito, ¿no? Todo perfecto, y creo que se ve más ahora como técnico, ¿no? Es un técnico realmente que se fija en pequeñas cosas que uno con el tiempo se da cuenta de que son los pequeños detalles que hacen la diferencia entre un gran equipo y una gran selección a una selección y un equipo normal. Javier Weber fue el claro ejemplo del capitán que es también un entrenador dentro de la cancha. La palabra justa en el momento indicado, el orden táctico, el compromiso por encima de todo. Condiciones que lo llevaron a ser líder en todos los equipos donde jugó, incluso hasta donde menos podía imaginarlo. Capitanes Javier Weber, tomados. Aprobar materias para un jugador que le gusta crecer, que quiere ser el mejor, significa triunfar en el exterior. Y fuiste leyenda en Brasil, triunfaste en Italia también. ¿Qué significó para vos ser capitán en uno de los países de mayor rivalidad con la Argentina, ¿no? Como fue Brasil? Me tocó ser capitán sin cinta la primera temporada. Eligieron un capitán a un jugador que tenía todas las condiciones porque era un líder natural, pero jugaba nada. Se llama Marcelo Francoviaki. Y en la cena final de campeonato, él como capitán habló y dijo: yo me saco el sombrero con el verdadero capitán de nuestro equipo, que era Javier. Imagínate, te lo hagan en Brasil. Y ante su gente, nada, me llenó de orgullo y una sorpresa. Por eso te digo, la primera sensación fue sorpresa. Al otro año me tocó ser capitán, ya directo, y estábamos por jugar el quinto partido de la final contra un equipo donde jugaba Marcos del otro lado, que se llamaba Olímpicos, que era un equipo súper poderoso. Jugaba Marcos y 5 jugadores. Marcos, un jugador de la selección americana, y 4 jugadores de la selección brasileña. Y nosotros éramos una banda, entre comillas. Cuando entramos había 7.000 personas en el estadio en Río de Janeiro, y estábamos esperando ahí, en el pasillo, ¿no? Entonces yo lo junto a todos y le digo: ¿ven esto, muchachos? ¿Ven todo esto? Sí, qué lindo, ¿no? Nosotros, ¿qué somos acá? Yo ya tenía 4 años en Brasil, un portugués un poco más fino. Fluente. Sí, fluente, más un poquito más fino del que de 2 años anteriores. ¿Ven todo esto acá? ¿Para qué estamos nosotros acá? Entonces todos me miran como diciendo: ¿para qué estamos nosotros acá? Fuerte, ¿no? Más fuerte. Y nosotros estamos para jugar el partido, me dice uno. ¿Para qué? No, nosotros estamos para callar a todos estos. Todo esto de blanco, todos estos se mueren cuando termina el partido. Se mueren. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que entrar y jugar suelto. A ver, si ganamos salimos en todos los diarios. ¿Y si perdemos? Nada, normal. Qué buen campeonato hizo la Ulbra.
entonces salgamos la romp. Y ahí, bueno, toqué un poquitito esa me la acuerdo perfecta porque fue el quinto partido que ganamos después. Por lo menos lo que yo trataba de identificar con las arengas, que a veces no hace falta que vos digas cosas espectaculares, simplemente que vos identifiques una situación y que todos vayan por ese camino. O sea, que eso de lo que vos decís se sienta identificado para decir, es esto. Y a veces no hace falta decir nada, hace falta 2, 3 palabras y el grupo sabe que es el momento y es la situación. Estábamos jugando los Juegos Olímpicos de Sydney y veníamos de ganar a Brasil en cuarto de final. Partido histórico, todo el mundo se lo recuerda, donde hubo arengas de todo tipo, desafíos y bueno. Y llegamos a jugar la semifinal con Rusia. Bueno, nada, y llega el momento, vamos adentro. Cuando vamos adentro viene el entrenador, que era Carlos Geselevich, nos junta a todos y dice, muchachos, abracémonos. Cantemos el himno a capela. Y empezamos a cantar el himno, ¿no? La última parte, sean eternos los laureles. Y todo el mundo, viste, se caían las lágrimas. Y fue una cosa increíble, porque la verdad que el primer set ni lo jugamos. Porque fue una situación, porque las arengas son buenas ahora cuando llegan al corazón, tanto como llegó ese momento, tanto, pues mira, se me pone la piel de gallina ahora. Nada, era una situación de emoción, el partido no importaba nada. Por un lado fue bueno porque sacó todo lo que es, sacamos afuera todo lo que era la tensión nerviosa, pero por otro lado, a veces las arengas son, ¿viste? Son tan fuertes que te llevan a la parálisis, ¿viste? Y ahí quería preguntarte si te ha pasado alguna vez de parálisis, ¿viste? Así, teniendo ya experiencia y teniendo, nada, partidos como... Lo que nos pasaba mucho a nosotros es que antes de la arenga, cuando veníamos en el micro, empezaba la banda, ¿viste? Y empezabas a cantar. Y empezabas a cantar, claro. Entre los nervios, la adrenalina, el querer jugar ya. Y a veces te pasabas de revoluciones, ¿viste? Claro. Y terminábamos generalmente con el ómnibus medio moviéndose, se mueve par, se mueve par. Y por un momento dejaba la vida y, ¿viste? Para, controlémoslo un poquito, claro, muchachos, claro. Y salíamos transpirados, pero también era un momento de dejar, ¿viste? De decir, bueno, dejamos esos nervios, esa adrenalina, para ahora otra vez enfocarnos. Claro, pero tenías... Había un margen. Había una hora, ¿no? Sí. Más o menos. Nosotros teníamos 6 minutos. Yo creo que las arengas no son solo previas al partido, ¿viste? Durante también. Por ejemplo, en los Panamericanos íbamos ganando 2-0, se nos ponen 2-2 y se nos vino la noche mal contra el que en ese momento era el tercer equipo del mundo. Y me acuerdo de una arenga que hizo Daniel, no la hice yo. La hizo Daniel Castellani antes de empezar el tiebreak. El estadio estaba repleto, el Mar del Plata, y todos se sacaron la remera, hacía 2000 grados, y empezaron. Es un sentimiento, no puedo parar, ole, pero desde antes de empezar el tiebreak hasta que terminó. Va a sacar Sinclair. 16-15 gana Estados Unidos. Nosotros en enero fuimos a concentrar a Mar del Plata y nos llevó al estadio, Daniel. Dijo, ¿ven esto? ¿Ves que está vacío? Bueno, cuando se ganamos la medalla de oro va a estar lleno. Y nosotros, imagínate, en enero faltaba, sí, nos tocó, pero... Y nos juntó a todos y dijo, ¿ves? ¿Ustedes se acuerdan de en enero que yo les dije, bueno, ahora está lleno? Y es el momento nuestro, nosotros vamos a ganar. Jueguen tranquilos, que nosotros vamos a ganar. Vamos a ganar. Hoy somos más equipo que ellos. Por ahí le vamos a ganar un partido de 10, pero soy. Y bueno, nada, pero me acuerdo de esa arenga en particular que fue muy importante para poder entrar y olvidarnos de todo lo que pasaba afuera, ¿no? De estar ahí, ¿no? De estar ahí en ese 9x9 que le llamamos nosotros, que el resto no importa. A ver, Pablito, como siempre vos, Paul, Underwood, ahí la salvamos. Bien, salvada esta bola, che. 19-18. Que no se dio por vencido en ningún momento. Pereira, ¡puto! ¡El oro para Argentina! ¡Sí, señores! ¡El oro es para Argentina! ¡Le ganamos a Estados Unidos en el quinto set! 20-18. ¡Oro histórico argentino!
Viendo las imágenes del festejo, de esa medalla de oro en los Panamericanos, dan 10 vueltas olímpicas. 10 vueltas, es verdad. Digo, 7 por lo menos. 7 por lo menos. Y se suben al podio. Claro, en el fútbol hay una copa, siempre se entrega un trofeo que el capitán tiene que ir a buscar. Pero en ese momento hay como una especie de silencio y el locutor del estadio dice el capitán de la selección argentina y te nombra. ¿Qué te pasó por la piel? Campeón y medalla de oro, la selección argentina. La selección argentina estuvo integrada por su capitán, el número 6, Carlos Javier Weber. Marcos Milinkovic. Hay 2 momentos que sentí orgullo muchísimas veces, pero 2 momentos que sentí un orgullo enorme. Fue en ese momento, porque no sabes qué hacer, ¿viste? Porque querés llorar o querés emocionarte, pero querés festejar y era el orgullo de ser el capitán y de representar ese equipo. Y la otra cuando subió la bandera en Seúl 88. Ahí se me cayeron las medias. Ahí se me cayeron las medias porque era mi primera Olimpiada, tuve poquísima participación, pero nada, era como tocar el cielo con las manos a los 22 años. Y cuando vos ves subir la bandera y te das cuenta, ¿entendés? Te das cuenta que hay momentos que son, para el que lo siente de esta manera, son únicos. Cuando se apaga la llama olímpica de los Juegos Olímpicos, se te acaba el mundo. Primero que te enseña un entrenador es que la pelota de vóley no se patea. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Acá en el medio de la cancha. Y siempre se va rotando para el lado izquierdo. ¿Sí? El de 2 viene a 1, el de 1 va a 6, el de 6 a 5 y así sucesivamente. Me tenés que decir cómo se pone la mano para rematar. Para rematar es una, sacar es otra. Sacar así. ¿Entendés? Así. A ver, metele la red una. A la red, sí. Mira. Sí, seco. ¿Sí? En cambio, el ataque es más así. Más para abajo. ¿Sí? Es más con la muñeca, ¿entendés? ¿Tiene que girar? ¿Pero sigue siendo palma? No, es toda la mano. Cuando vos metés, toda la mano, ¿eh? La mano tensa, pero toda la muñeca. Me voy a dar un lujo. Yo te la levanto. Claro. Ahora sí. Javi, ¿cuál es la diferencia entre ser capitán en un equipo, que lo ha sido en varios, y en la selección argentina? Y hay diferencia, hay diferencia. Hay bastante diferencia. No en cuanto al concepto general del capitán. Sí que vos estás representando a todo un país, ¿no? O sea, todo lo que vos hacés, decís, movés, una repercusión superior. Y después que en un equipo los jugadores van cambiando de temporada a temporada. Los seleccionados, seguramente por repetirse muchísimas veces, nos daba ganas de encontrarnos. Era muy lindo el día a día entre los grupos, con Marcos, con el Negro. Después nos dividíamos por 6, 7 meses, pero a diferencia de lo que es el fútbol, que se encuentran 4 o 5 días y se van, nosotros nos encontramos 4 o 5 meses. ¿Sí? Entrenábamos todos los días en el CENAR, viajábamos, cenar. Era una familia más. ¿Sí? Es donde vos vas construyendo una mentalidad de equipo, una mentalidad que el capitán transfiere a los demás jugadores a lo largo de los años. En el equipo, el capitán tiene que imponer el sentido de pertenencia, sea en un club o sea en una selección, de sentirla como propia, que el dolor sea como propio y la alegría también. Que eso es lo que después transferimos, ¿no? Esa era una generación que le representaba muchísimo a la gente, porque transmitía esto, transmitía pasión, sentido de pertenencia, determinación, agresividad. Y no éramos la mejor selección del mundo. Estábamos sexto cómodos, de ahí para abajo. Estando como capitán, cambia cuando es la selección argentina y cambia cuando es un club, porque con la selección uno lo hace por la camiseta y cuando es por un club uno lo está haciendo como trabajo y específicamente por un tema económico. Entonces ahí
las cosas cambian y hay que ser mucho más mediador. Es grande la diferencia, ¿no? En un equipo, las que juegan al hockey lo hacemos por pasión, por amor al deporte, porque bueno, desde muy chiquita que lo practicamos, y se genera en un club un grupo de amigas que bueno, van pasando de división a división y saben cuáles son tus reacciones o lo que les vas a pedir, y creo que me parece a mí como que las cosas resultan un poco más fáciles. A nivel profesional, uno puede exigir muchísimo más a un grupo que a nivel amateur, como vas al club, y qué le vas a estar exigiendo demasiado a jugadoras que sabes que vienen todo el día de trabajar, de estudiar o lo que sea. Creo que tenés que buscar otra manera de hablarle al grupo y de transmitirle al grupo, que no es la misma que quizás en la selección. La filosofía del capitán es la misma, o sea, es liderar un equipo, donde generalmente te eligen, bueno, en la UAR, en el seleccionado no lo eligen los jugadores, y en el club sí lo eligen los jugadores. Es diferente. En una selección ya te encontrás con todos los mejores de cada club. Ahí el capitán es mucho más respetuoso de todos los jugadores, porque están los mejores y lo que eligió el técnico. A nivel selección creo que los capitanes siempre los eligió el técnico. En el club siempre hemos hecho votaciones y me parece que está bueno, porque en el club hay otro ambiente, es distinto quizás a una selección, y está bueno que las jugadoras junto con el entrenador obviamente puedan decidir. En un seleccionado es totalmente diferente, las jugadoras que están vienen de diferentes regiones y no solamente está el crecimiento personal, sino también el del equipo. Entonces creo que los roles de los capitanes son totalmente diferentes. La diferencia entre la capitanía de equipo y selección, lo que pasa es que por ahí vos en equipo estás en muchos, ¿no? Hay muchos compañeros. Selección siempre era casi el mismo grupo. Entonces ya nos conocíamos mucho. En los equipos es como que por ahí estás una temporada y cuando empezás a conocer al capitán ya te estás yendo. Si vos me decís en todos los equipos quiénes eran los capitanes que estuve, no me acuerdo. Es complicado porque la mayoría viene de jugar en el exterior, hay poco tiempo de descanso entre la finalización de los campeonatos y el comienzo de la preparación, ¿no? Y bueno, es el motivar a los jugadores para un nuevo desafío, saber de que están cansados, porque uno también viene de pasar lo mismo, pero la camiseta de selección te da una fuerza extra, ¿no? Es mucho más fácil dejar de lado el ego, dejar de lado cualquier cosa, porque uno lo está haciendo por el amor a la camiseta y a su país. El sentido de pertenencia, que es importantísimo. Muchos, no, soy capitán y... No, pero si uno tiene marcada ya a fuego la camiseta, esto lo notás, y esto sobre todo tiene que tener un capitán de la selección argentina. Darlo todo. Una premisa indispensable para cualquier deportista. Una condición innegociable para un capitán. Así lo pensó siempre Javier Weber, antes como jugador, ahora como entrenador. Una carrera teñida de celeste y blanco, marcada por sueños de selección. Capitanes Javier Weber, cierra. ¿Cumpliste tu sueño? Jugar un mundial, jugar una olimpiada, estar en los torneos más importantes de vóley del mundo, ahora ser entrenador. Sí, cumplí mis sueños. Pero ¿sabes cuál fue mi sueño más grande? O sea, yo jugué 5 mundiales, ¿no? Y jugué 3 Juegos Olímpicos y me retiré vacío. Vacío significa que no me quedó nada. No me quedó nada. O sea, a mí no me costó dejar de jugar. Pero el sueño más grande que tuve es que en todo momento hice lo que me encantaba. ¿Quién fue Javier Weber capitán? Ejemplo seguro. Un ejemplo para el que estaba atrás. Un ejemplo de la manera que había que entrenarse, de la manera que había que comportarse. Y sí tengo el reconocimiento de algunos de estos chicos que estuvieron atrás, que hoy están jugando la liga, algunos que ya son veteranos y que me dicen, no, cuando vos eras capitán, nos tenías a 1 metro del piso. ¿Viste? Que hoy son valores que la juventud ha perdido un poco, ¿no? En ese momento, bueno, no teníamos otra cosa que el club, no teníamos otra cosa que pasar mucho tiempo con nuestros amigos, y después uno que se donó claramente para sus compañeros, con mis virtudes, con mis defectos,
pero en muy pocos momentos me puse por delante de mis compañeros. Y creo que eso es lo más importante. Vos decís, capitán, es indudable que la personalidad de Javier Weber era la de un capitán. Era el tipo que jugaba bárbaro, era el tipo que tenía una personalidad que sobresalía sobre las demás. Vos lo veías con una energía y con una voz de mando que cuesta ver. Javier Weber, un líder fuerte en todo aspecto. Primero por la preponderancia que tenía dentro del grupo humano que comandaba, pero también externamente, ante los árbitros por sobre todo. A veces demasiado fuerte, a veces su temperamento demasiado enérgico, le terminaba de jugar alguna mala pasada en la discusión con los árbitros o con los rivales, pero marcaba su lugar en la cancha. Y una energía y una intensidad para ser capitán que le calzaban bárbaro, le quedaban perfecto. Fue un jugador muy aguerrido, muy agresivo. Eso, la verdad que motivaba mucho, más que nada a los más jóvenes, y el jugador eso lo respeta mucho. Era la palabra a escuchar todo el tiempo, en consejos, en preguntas, ¿no? Cualquier cosa que hacía falta era juntarse con él para charlar, para que nos dé una opinión o se acercara a darnos un apoyo. Javier tenía ese timing para poder, además de lo estratégico, de poder llevar la voz de mando. Estar tanto tiempo en una selección representando al país en tantas competencias, creo que son muy pocos. Y él está ahí entre los mejores del vóley de los tiempos. Es una persona que le ha dado mucho al vóley, ha obtenido grandes logros y es un gran profesional y comprometido al mango con su laburo y con el vóley. Empujó a la selección hacia arriba, la puso en un lugar de privilegio, le dio una identidad tremenda de lucha, de garra, de intensidad, de fanatismo, de entender la celeste y blanca como la entiende Javier, que tiene una relación especial. Esa desesperación por ponerse la camiseta de Argentina, Javier la lleva con él todo el tiempo. Tiene que ser reconocido por esos valores que tuvo en su momento, por guiar como capitán a una selección que reconstruyó la imagen del vóley argentino. La puso en un lugar altísimo, con una selección que incluso perdiendo volvía loca a la gente. La gente iba a ver a ese equipo. Y eso es un valor tremendo. Le voy a pedir a Leo que entre con un objeto. ¿Qué significa para Javier Weber esta camiseta? Y significa todo. Todo. A veces yo con la selección pasé momentos increíbles, sean los buenos o los malos, ¿sí? Pero increíble. Y viste cuando la tenés tatuada, o sea, que vos te sacás acá y tenés la celeste y blanca, bueno, yo la siento de esa forma. Estando, no estando, siendo hoy un hincha más, cuando fui técnico, se ve completamente diferente desde el dolor hasta la alegría. Todo es diferente, todo es diferente. Y si vos me preguntabas, ¿tu sueño era jugar en la selección? Claro, era jugar en primera, después jugar en la selección, después recorrer el mundo si querés o jugar los torneos más importantes. Pero no hay nada más lindo que cuando entras a cualquier evento y tocan tu himno y vos la tenés puesta al pecho. Creo que eso es lo más lindo que me pasó en mi vida y es lo que nos llevamos, es lo que nos llevamos. Por eso representa lo máximo que uno puede aspirar, es tener con ese número, por supuesto. Gracias, Javier, por favor.